Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir un tema demasiado importante que nos vincula a nosotros como la Iglesia de Jesucristo, a quienes se les ha llamado a vivir una vida de santidad y a quienes se les ha ordenado que den a conocer las bondades de Dios, el plan de Dios, ¿cierto?, a través de su palabra. Hoy en día estamos mirando que el mundo está celebrando el mes del orgullo, ¿no? El mes del orgullo gay. Y esta comunidad, ¿verdad?, tiene una clase de comportamiento y tiene una clase de exigencia y también tienen un dominio sobre el mundo entero. Y las Escrituras nos enseñan que nosotros estamos viviendo en una generación caída, depravada, corrupta, como la generación de Noé y como la generación de Lot. En la generación de Noé había perversión, violencia, y en la generación de Lot había perversión, violencia, inmoralidad, orgullo y todas estas cosas que van contrarias a Dios y a su palabra. Por eso hoy día quiero que nosotros miremos un poquito acerca de lo que las Escrituras enseñan con relación a esta generación y cómo este grupo o cómo esta comunidad, ¿cierto?, tiene tanta incidencia en la sociedad hasta el grado que las Escrituras nos enseñan que cuando se manifieste el anticristo dominará en absoluto esta sociedad como el principal homosexual. Entonces vamos a mirar algo muy interesante aquí. Quiero mostrarle algo muy importante. Hernán, me colabora allí mostrando el arco iris o la bandera arco iris de 7 colores. Y yo acá les voy a mostrar una bandera multicolor, un arco iris multicolor, pero de 6 colores. Es así. Entonces, nosotros aquí tenemos la primera bandera, ¿cierto? Esta bandera es de 6 colores, donde hoy en día se escogió el mes 6 para, digamos, publicar y hacerse notar y exigir lo que desean, ¿no? Y nosotros debemos de saber que esta bandera es una contraposición al arco iris que vamos a ver, ¿cierto?, en pantalla. Y cada uno de estos colores, en esencia, tiene un significado, pero cada uno de estos colores, la misma comunidad le ha dado un significado. Pero vamos a ver la interpretación bíblica de cada uno de esos significados y vamos a mirar cómo estamos en la sociedad y asimismo vamos a mirar también qué es lo que nosotros, como cristianos y como personas que son llamadas a vivir en santidad, debemos de hacer. Entonces, esta bandera tiene 6 colores. Ustedes ya deberían de mirar cuál es el color que falta. Si no lo han hallado, voy a darles chance y tiempo para que miren qué color falta. Ya se los mostré. Los que miraron atentamente tienen que comenzar a ver cuál color falta. Voy a mostrársela ahí rapidito de nuevo, pero con una sola mano. ¿Cuál color falta? La que está vertical es así de... Ah, la pasó, Hernán. Esa que está ahí. ¿Un azul? Sí, esa. El azul claro. Esa es la que falta. Falta el azul claro. Sí. Entonces, debemos de tener en cuenta algo muy importante. Y como las Escrituras nos enseñan, el tiempo en el que estamos viviendo. Nosotros debemos de saber que el Señor, en el capítulo 9 de Génesis, dibujó un arco llamado el arco iris en las nubes, en el cielo. Y ese arco tiene una definición, ¿verdad?, para toda la humanidad y tiene un concepto muy profundo de parte de Dios hacia la humanidad. Muy bueno, muy santo, pero a su vez la sociedad también ha adoptado ese mismo arco iris, pero lo ha modificado, quitándole un color y dejándolo solo en 6. Dios tiene su arco iris y son 7 colores.
La comunidad tiene su bandera multicolor y tiene 6 colores, o tiene su arco iris de 6 colores, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 9, versículo 11, sabemos que la generación antediluviana fue una generación violenta, fue una generación soberbia, fue una generación totalmente corrupta, ¿verdad? Pensando lo malo, haciendo lo malo, delante de la presencia de Dios. ¿Sabías que solo el 20% de las personas que ven nuestro canal está suscrita en él? Te invitamos para que te suscribas, comentes, le des me gusta y compartas esta información. Dios determinó eliminar a la generación antediluviana, pero salvar a quien recibió su misericordia y su gracia, Noé y su familia. Sabemos, conocemos el relato, conocemos la paciencia de Dios, el amor de Dios, y también entendemos la justicia de Dios, ¿verdad? Eliminó a esa generación, dejándola como ejemplo, y después de haber salvado a Noé, enseña de que Dios hizo algo para con el hombre. El versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros, hablando con Noé y con su familia, claro, y con toda la descendencia humana. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. No eliminaré de nuevo a el mundo con un diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre yo, Dios, y la tierra, la humanidad. Entonces, las Escrituras nos enseñan que Dios decidió mostrar su bondad colocando una señal en el cielo, mostrando que su infinito y gran amor. Cuando nosotros miramos el arco iris, a todos nos da que una felicidad. Ve tan hermoso, ¿verdad? Es algo que es hermoso. Ve tan hermoso, ¿verdad? Y más cuando sabemos que está haciendo sol, luego llueve y luego escampa, y vemos el arco iris, nos da que señal de esperanza, de paz. Pero el Señor lo coloca allí para que muestre, o para que nosotros veamos, ¿cierto?, su gran amor por la humanidad, la paciencia que tuvo antiguamente, pero a la misma vez para recordar su justicia, que Dios traerá castigo a toda persona pecadora, a toda persona que se rebele contra su voluntad. Entonces, las Escrituras nos enseñan, vamos a leer algo muy importante que quizá no le hemos prestado atención, pero vamos a leerlo. Nos enseña en el capítulo 74 de Salmo, versículo 4, lo que define, ¿cierto?, de forma amplia o de forma general, pero precisa, las banderas como tal, y habla de los impíos, es decir, de los que aman pecar. En el Salmo 74, versículo 4, dice así: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Tus enemigos se jactan en medio de tus reuniones. ¿Las reuniones de quién? Del cristiano. Tus enemigos se jactan, blasfeman, ¿cierto?, en medio de la comunidad cristiana, pero precisamente de la iglesia. Recordemos que la comunidad cristiana es amplia. Hay demasiadas denominaciones, demasiadas congregaciones, pero la iglesia es pequeña. La comunidad cristiana es amplia, es grande, pero la iglesia es pequeña. ¿Por qué? Porque la iglesia representa a el grupo de personas que viven en justicia, en santidad y con valentía para anunciar las verdades en un mundo sumergido en el engaño y la mentira y el pecado. Un mundo sumergido en total tiniebla. Entonces dice: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. El término aquí, divisa, es marca, bandera,
lema, eslogan. El término aquí divisa es un símbolo, ¿verdad?, que identifica a este grupo. De la misma forma como la bandera que acabamos de ver, pero también hay otros muchos grupos que se identifican en contra de Dios y su palabra, por decir alguno, como Islam. Ellos tienen su bandera de violencia. Estos también tienen su bandera de odio, de rechazo contundente hacia Dios, su palabra, la iglesia y todo lo que se vincula con Dios. Debemos de entender, hermano, en la sociedad en la que estamos y cómo a través de esta comunidad se dictan leyes para que el cristiano sea reducido a esclavitud, para que el cristiano no se exprese. Por ejemplo, gracias a Dios, aquí en Colombia nos ha dado un poco más de paz, porque estaban aprobados en el Congreso una ley contra la terapia de conversión, pero esa es la excusa. Recordemos que las Escrituras nos enseñan que Satanás, usando las esferas más altas de la sociedad, el poder político, hace agravio en forma de ley. Es decir, viola las leyes sacando supuestas leyes. Así que esa es la forma en la que él actúa. Nosotros como cristianos debemos de visualizarlo todo. Podemos visualizarlo todo siempre y cuando seamos sobrios, personas que estén buscando a Dios, escudriñando su palabra, obedeciendo en integridad a la palabra de Dios y anunciando la verdad. Entonces, ellos sacaron esta ley. Gracias a Dios se nos dio paz de nuevo, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Pero recordemos que esta es la estrategia siempre. Desde esta comunidad, ¿cierto?, se sacaron una ley en contra de lo que es el matrimonio. También sacaron una ley en contra de lo que es la infancia, donde única y exclusivamente las Escrituras me enseñan que un niño huérfano tiene derecho al padre y la madre que perdió. Pero ellos, con su estrategia, anuncian de que el niño puede ser adoptado por dos mamás o por dos papás. Y así vemos que a través de esta comunidad se están gestando todas las leyes en contra de lo que es Dios y su palabra, la cual no podrán sostener ni podrán oponerse. Porque la verdad es como una bola demoledora que toda aquella persona que se coloque delante de ella será derribada. Y a la iglesia se le ha dado la verdad y ninguna estrategia del enemigo podrá derribarla. La iglesia tiene una gran muralla y a un gran gigante que jamás pueden pasar sobre él. La iglesia tiene un gran pastor que ningún lobo, ningún león puede hacerle oposición. Entonces debemos de saber la sociedad en la que vivimos, cómo Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a vivir una vida santa y a ser valientes dentro de esta sociedad como Josué, ¿no? Usted mira la valentía de Josué, y Josué por donde iba, cuando el Señor, ¿cierto?, lo introduce a la tierra de Canaán, Josué comienza la invasión, y cada vez que llegaba a uno de los pueblos o de los países de la tierra de Canaán, Josué que destruía, es decir, obtenía la victoria. Donde sea pisaba Josué, era destrucción, ¿cierto?, apoderándose de la tierra. Pero esa victoria que Josué tenía era gracias a ¿qué? A Dios, pero él que obedeció cabalmente su palabra y meditó, conoció, escudriñó las Escrituras y las colocó en práctica. Nosotros debemos de adoptar la valentía de todos estos siervos del Señor, y principalmente la valentía, cierto, que nos enseña tanto en Noé, tanto en Lot, donde estas personas eran totalmente radicales. Estas personas eran agresivas, cierto, se sostenían firmemente en lo que se les había enseñado y lo que realmente creían como verdad absoluta, la cual creían en la verdad de Dios. Nosotros debemos de ser así. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras, sabemos de que allí está, ¿verdad?, en el versículo 4, que los enemigos, cierto, de Dios se jactan en medio de las asambleas de Dios, es decir, de la iglesia. Atentan directamente hacia la iglesia porque ellos ven la iglesia como una oposición claramente de parte de Satanás para lograr sus planes más bajos, más corruptos y más macabros.
Pero también se nos enseña de que ellos tienen una bandera o muchas banderas, ¿verdad? Que los identifica en su forma de comportarse, de actuar. Vamos a ver un poquito de el significado de la bandera multicolor, la cual ellos le llaman la bandera de la libertad. Escuche, ellos le llaman a la señal que tienen, a la bandera que tienen, la bandera de la libertad. Pero cuando nosotros miramos, las Escrituras enseñan de que todo aquello que profese el pecado, que profese, ¿verdad?, la maldad, no tiene que ver con nada de la libertad, sino con la esclavitud. Es decir, que eso es la bandera ¿de qué? De la esclavitud, del pecado, ¿cierto? De la muerte, de la condenación, ¿verdad? Es la bandera ¿de qué? De la maldad, de la oposición y el rechazo contundente a la voluntad de Dios. Cuando yo escudriñaba un poco sobre los conceptos o lo que representa cada uno de esos colores según la comunidad, la edad, pero cuando miraba lo que realmente representa de acuerdo a las Escrituras, sentía dolor, ¿cierto?, por estas personas. La comunidad en sí es macabra. Hay personas allí que son de Dios, como lo he visto en muchos desfiles donde siervos del Señor valientes van y rescatan a estas personas, ¿verdad? Porque allí hay pueblo de Dios, ¿verdad? Pero sí hay mucho dolor en los corazones de ellos porque están totalmente quebrados, están totalmente destruidos. Totalmente quebrados, totalmente destruidos. Lo que ellos anhelan, ¿verdad?, reciben totalmente lo contrario sin saber por qué, ¿verdad?, sin entenderlo, porque están bajo un engaño muy, muy fuerte de parte del enemigo. Entonces, cuando yo leía, dicen que es la bandera de la libertad, ¿verdad? Y comenzó o fue creada en el año 1978 como un símbolo del orgullo homosexual, de lesbianas, de bisexuales, sexuales y transexuales. Por eso la sigla o el acrónimo LGBT, ¿verdad? Que significa lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿verdad? Y los diferentes colores simbolizan, ¿verdad?, lo que ellos consideran que son y que merecen, ¿verdad? Entonces, cuando ellos comienzan a definir cada uno de estos símbolos, en el año 1978 comenzaron con 8 colores, una cifra arriba de la perfección, pero luego se dieron cuenta que era mucho y lo bajaron a 6 colores, una cifra abajo de la perfección. Arriba o abajo es la misma definición. Lo perfecto, ¿cierto?, dentro de esta sociedad, ahorita se ha prostituido, se ha corrompido. Pasamos por el amor, dice el amor es amor, pero se ha reducido ¿a qué? A el placer sexual, ¿verdad?, de las personas que lo profesan. Donde la mujer, ¿verdad?, no, no es esa ayuda idónea, ¿verdad?, que las Escrituras enseñan, sino es una persona que se debe de oponer totalmente al orden que Dios dejó. Y así ya no se respeta la vida, porque la vida no es vida, sino simplemente un coágulo de sangre, ¿verdad? Donde la mujer ya no es mujer, sino una persona gestante. Entonces hay una verdad y la persona comienza a redefinirlo, según ellos, pero las Escrituras me enseñan que comienza a corromperlo, ¿verdad?, a malinterpretar todo lo que Dios ya estableció, dándole una definición distinta a la realidad. Entonces nosotros debemos de saber a qué nos estamos enfrentando, cómo funciona la sociedad y bajo qué comunidades, incluyendo la institución católica, se impulsan todos los planes más macabros hacia la iglesia. Hacia la iglesia. El plan son aquellas personas que están buscando santificarse, purificarse, porque el mundo ya está perdido. Pero aquello que Dios los ha sido llamado, allí está el foco y el blanco de Satanás. Entonces, ellos comienzan a definir cada uno de estos colores. Dicen que el rojo significa la vida. El rojo significa la vida. Pero cuando ustedes y yo leemos las Escrituras, el rojo no significa la vida. De acuerdo a las Escrituras, el rojo en Apocalipsis capítulo 6 habla del caballo bermejo, ¿verdad?, de color rojo. Dice que es el caballo de ¿qué? De la violencia, de la guerra, de los pleitos, de los golpes, del odio. Es decir, que el primer significado que vemos no es la vida, sino la violencia
que quita la vida, incluyendo que la muerte. De acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, el rojo está relacionado con el derramamiento de sangre. Por eso ustedes y yo podemos ver la violencia en sí que representa a esta comunidad. Demasiado, pero demasiado violenta. Tan violenta que los musulmanes y la comunidad ni siquiera se tocan, ¿verdad? Porque están en el mismo grupo, ¿verdad? Ninguno de los dos se tiran, ¿verdad? Sino que todos están en el mismo grupo, ¿verdad? Entonces, la violencia, más ellos le dicen que es la vida, ¿verdad? El naranja, de acuerdo a la definición de ellos, dice que es la sanación. La sanación. Pero vamos a leer las Escrituras y usted, cuando consulta un poco de las estadísticas, se da cuenta de algo muy interesante. La comunidad, hablando de grupos demográficos, por ejemplo, cristianos, ¿verdad? Comunidades LGBT y otras comunidades que existen, Black Lives Matter, lo que sea, ¿verdad? Organizándolo de esa forma, la comunidad más enferma, tanto de depresión, de ansiedades, como de enfermedades de transmisión sexual, es la comunidad LGBTIQ+. Una señora decía que, un señor le decía, mire, es que por los mismos hechos se da cuenta de que lo que hacen está mal. Mira la depresión en la cual ellos viven y mira, cierto, la ansiedad en la cual ellos se encuentran. Y la señora le responde, una académica, le dice, es que ellos sufren esa depresión porque la comunidad o la sociedad en la que vivimos los oprime. Entonces por eso ellos que se sienten tristes, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? La depresión, ¿verdad? Pero cuando usted les hace la pregunta diciendo, ¿y qué pasó de las enfermedades de ETS? ¿Cómo la sociedad los oprime para que tenga ETS? Responda. ¿Sabe por qué no pueden responder? Porque sencillamente la verdad es irreplicable e irrebatible. Allí la persona se da cuenta de que hay algo malo en su razonamiento y que no tiene nada que ver con la sociedad, sino con su estilo de vida. De la misma forma que cuando usted mete su celular o lo coge de sacar agua para sacar agua, lo cual no puede sacar agua con su celular entra en cortocircuito. Esa es la señal de que algo está mal con su celular. Por consiguiente, las señales de que algo está mal en nuestra vida espiritual se relacionan con las ansiedades, con la depresión. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. ¿O por qué? Porque hay maldad e inmoralidad. Entonces debemos de tener en cuenta que aunque la persona afirme algo, yo tengo que entender, ¿verdad? Realmente ese algo de acuerdo a la palabra de Dios, porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nosotros no andamos en luz, no andamos buscando la palabra de Dios, nuestro corazón comienza a definirnos cosas, diciéndonos, sí, si es real, eso es así, esa es la definición correcta, esa es la verdad, y estamos dejando a un lado la palabra de Dios, automáticamente estamos engañados, ¿cierto? Y nos conduce Satanás mismo. Satanás, ¿cierto? Nos manipula y nos gobierna. Entonces, leamos lo que dice Romanos, capítulo 1. Realmente Romanos capítulo 1 define en sí toda lo que es la comunidad, ¿no? Y en sí lo que la sociedad hoy en día es, o está, en qué cosas anda y cómo está la sociedad. En Romanos capítulo 1, verso 27, dice así: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, la relación sexual que Dios estableció entre hombre y mujer dentro del matrimonio, se encendieron en su lascivia, en su deseo sexual desenfrenado, unos con otros, es decir, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La retribución, cuando dice en sí mismo, es su propio ¿qué? Cuerpo. La retribución debida es la consecuencia de su práctica. En su propio cuerpo recibieron la retribución debida a sus hechos en contra de lo que Dios estableció. Las enfermedades de transmisión sexual. Si usted investiga un poquito de historia, cómo comenzaron especialmente las más vergonzosas como el VIH-Sida y como las últimas, ¿verdad? Como la viruela del mono, ¿verdad? Usted ve que la misma OMS intentó ocultar que esta enfermedad se daba única y exclusivamente
en las personas que tenían esta práctica homosexual, donde decían que el 99%, ¿verdad?, era claramente de personas que estaban dentro de esta comunidad, el 99%, pero no decían que era una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas las esferas y las organizaciones mundiales están bajo el control, ¿cierto?, del enemigo, actuando a favor de él o siendo usado, ¿verdad?, por él, porque no se dan cuenta, ¿verdad? No lo entienden, no lo comprenden, porque el pecado, el deseo de pecar, no me permite entender absolutamente nada. Entonces aquí dice que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, pero ellos están definiendo el color naranja como sanación, cuando realmente toda la comunidad está principalmente enferma por sus pecados y segundo, físicamente abunda, ¿verdad?, en enfermedades. ¿Por qué? Porque sencillamente han dejado a un lado el consejo de Dios, el temor de Dios, ¿cierto?, la sabiduría de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios, la ley de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver que todo aquello que se opuso a Dios o que fue contrario a la voluntad de Dios terminó en desgracia. Y coloquemos, por ejemplo, a Adán y a Eva. Eva pensó, ¿verdad?, que podía ser como Dios, codiciando el árbol del conocimiento del bien y del mal, fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y miremos todo esto, cuando también Adán pecó, terminó en que una completa desgracia. Gracias sean al Señor Jesucristo que nos rescató, ¿verdad? Y de nuevo nos reconcilió, restaurando, ¿verdad?, esa relación que habíamos perdido con Adán y con Eva, ¿verdad? Únicamente por Jesucristo, porque si no interviene Dios mismo, estaríamos perdidos. Entonces miramos que todo aquello que se separa de Dios termina siendo que un fracaso y una desgracia. Tenga en cuenta que si usted toma decisiones alejadas de la voluntad de Dios, su vida terminará en un fracaso. Fracaso ahora y fracaso o dolor y desgracia en la vida eterna, en la eternidad, mejor. Entonces la Escritura nos está enseñando que es vida, sino muerte, violencia. No enseña que es sanidad, sino enfermedad y vergüenza. Pasemos al color amarillo. Ellos le llaman de que representa la luz del sol, la esperanza, ¿verdad? La luz del sol, la esperanza, ¿verdad? Pero cuando usted y yo miramos, las Escrituras enseñan algo muy interesante. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 7? La misma práctica de la comunidad me está diciendo qué señal tienen cada uno de los colores o de lo que ellos intentan definir, qué definición tiene. Por sus prácticas podemos evidenciar las cosas. Yo conozco en esencia las cosas cuando las observo de acuerdo a la Escritura, las observo, coloco la lupa, el microscopio y miro el comportamiento, automáticamente defino que algo está mal o que anda mal. De acuerdo a Proverbios capítulo 11, versículo 7, dice así: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Hablan de la luz del sol, de la esperanza, pero la Escritura me enseña que no hay esperanza para el que ama su pecado, sino para el que se arrepiente. Y me enseña que el hombre impío espera el bien. Hermano, todo el mundo quiere la vida eterna. Todo el mundo quiere la vida eterna, pero como enseña el proverbio, el cantante, quieren beber del agua, pero no quieren ir a la fuente. Es decir, quiero la vida eterna que está en Jesús, pero no quiero a Jesús. Y Jesús le dice, pues no quieres la vida eterna, porque yo soy la vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos, la Escritura enseña que todo el mundo desea algo bueno, tiene una buena expectativa, una buena esperanza, pero la Escritura me enseña que eso no es para el impío, sino para el justo. El justo tiene esperanza aun cuando muere, tanto en la esperanza que Dios se duele cuando está sufriendo el justo. Dice, ay hombre, está sufriendo pero tranquilo. Luego miramos en la vida venidera, tú serás recompensado. Dios lo tiene allí cuidándolo porque sabe que su esperanza no muere. Recordemos que el justo se eternaliza no por sí mismo, sino por la eternidad que Dios le otorga, ¿verdad? A través de la obediencia a la palabra, va a estar por la eternidad en la vida eterna. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre.
para siempre. Entonces aquí es donde el justo, ¿verdad?, entra a participar con esa eternidad en Cristo Jesús, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dice que cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, ya no hay más. Ya, como nos enseñó, ¿verdad?, la historia de Noé, se cerró el arca, allí fue. Ábrenos ya, allí fue. Tingo, tingo, tango, se detiene. En el estado en el que Jesucristo venga, ¿verdad?, en el momento en el que Jesucristo venga, en ese estado que nos encontramos, allí se contabiliza el juicio. En el momento en que muramos, en ese estado en que muramos, allí comienza, ¿verdad?, a definirse su juicio. Se le ha juzgado por esto. Listo. Entonces debemos de tener en cuenta que no hay esperanza para la persona que vive en la perversión, la inmoralidad, el pecado. No hay ninguna clase de esperanza. Solo hay esperanza para el justo. Lo justo, aun cuando muere, su esperanza sigue que intacta. Y el Señor habla mucho de Abel, ¿verdad? El justo. Entonces, luego sigue con el color verde, ¿no? Ellos dicen que el color verde significa la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza. ¿Por qué? Porque creen que es algo que es natural. Pero volvamos al mismo versículos anteriores de Romanos capítulo 1 y leamos el 26, cuando las Escrituras definen algo totalmente que opuesto a la naturaleza, sino algo contra la naturaleza, y eso contra la naturaleza es llamado que mentira o engaño. Mentira o engaño. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 26, estamos buscando entender, cierto, lo que hay detrás, cierto, de la comunidad, pero esto mismo identifica a toda la generación en la cual vivimos. Esto es lo que señala o representa la generación en la que estamos, sumergida en completa tiniebla, donde Dios nos ha llamado y nos ha dicho, eres luz para que alumbre, eres sal para que no te corrompa. Tienes que apartarte de allí, de esas cosas que el mundo hace, que la sociedad practica, porque has sido llamado a vivir en justicia y en santidad. Versículo 26 dice, capítulo 1, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Representa el ver de la naturaleza? No, de acuerdo a la Biblia, representa algo contra la naturaleza. Es decir, algo relacionado que con la perversión, con el engaño y con la mentira. Toda inmoralidad, hermano, especialmente esta que es llamada perversión, está en contra de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y de la verdad de Dios. Por eso la iglesia ha sido llamada a santificación, no a inmundicia. Donde cada persona, cada hombre que tenga una relación amorosa, tenga a su mujer, es llamado a casarse y a tener su matrimonio en santidad y en honor. Porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio en Cristo Jesús, las Escrituras le llaman inmundicia. Inmundicia, es decir, que la persona queda contaminada y la contaminación acarrea en sí mismo el juicio de Dios. Tengamos eso en cuenta. Nosotros hemos sido llamados a santificación, a vivir en justicia y en santidad. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. La retribución de vida a su extravío, porque dejaron lo natural y se enfocaron en en amor es amor, y todos con todo y todos con toda, y aquí cierto en grupo, y aquí yo solo, en grupo cierto orgía, yo solo, masturbación, pornografía, y aquí estamos mujer con mujer, hombre con hombre, lo que sea. Las Escrituras enseñan de que esto es lo que representa la sociedad hoy en día, y eso es lo que ellos llaman amor. Pero la definición de amor está en 1 Corintios 13. Esa es la definición del arco iris. Pero la definición que ellos me hablan lo estamos leyendo, la cual no está acorde con la definición de amor que el Señor nos provee en su palabra. Sigamos leyendo. Avancemos entonces con el azul oscuro. Ellos no tienen el azul claro. El azul oscuro, según ellos, representa la serenidad,
y la armonía. Es decir, que la felicidad, la serenidad y la armonía, según ellos, la serenidad, ¿verdad? La felicidad, armonía, serenidad. Pero cuando nosotros miramos, la misma comunidad nos enseña algo totalmente contrario. Hermanos, están rotos, totalmente rotos, quebrantados. Donde muchas personas hoy en día que pertenecían a esa comunidad decían: me desgracié mi vida, me mutilaron, ¿cierto?, mis miembros reproductores, me extirparon, ¿cierto?, mi seno. En el caso de las mujeres que se transicionaron, como ellos le llaman, a hombre. Dicen que ahorita se siente la persona más desgraciada porque no hay vuelta atrás. Ya me dañé. Pero ¿qué sucede? Ese es el resultado, ¿cierto?, del pecado. El resultado del pecado no es la felicidad, es la tristeza, la depresión, no es la armonía, es la desgracia. Todo pecado trajo desgracia. Podemos ver, ¿cierto?, los casos de los siervos del Señor que pecaron. Sansón, al involucrarse con Dalila, no le trajo felicidad, le trajo desgracia. David, al pecar con la mujer de Uría, no le trajo felicidad, le trajo desgracia. Adán iba a pecar, no trajo felicidad, trajo desgracia. No hay ninguna clase de armonía como lo enseñan, sino es que totalmente que desgracia. Lejos del Señor no hay ninguna clase de beneficio, de bendición, de salud, de provecho, sino es que hay única y exclusivamente ansiedad, depresión, ¿verdad? El pecado trae eso, la incredulidad trae eso. Si usted sufre de tristeza aguda, depresión, sepa que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, pero esta paz es derramada única y exclusivamente en el que cree. Y si tiene una enfermedad, el Señor le sana esa enfermedad y le da paz y armonía en su corazón. Pero únicamente al que cree en el Señor. Al que cree en el Señor. De otra forma está bajo turbación. El último color que ellos dicen es el violeta. Morado, violeta. La Escritura nos provee un color similar y es el púrpura. Pero vamos a la definición que el mismo Romano nos da, que viene caracterizando esta comunidad. La comunidad siempre alardea ¿de qué? Del orgullo. Es decir, es lo más valioso para ellos, es lo más excelente para ellos, el orgullo. Y eso está definiendo la sociedad hoy en día, donde las Escrituras me enseñan que ese fue el principal engaño que utilizó Satanás, la serpiente antigua, con Eva, al decirle seréis como Dios. Automáticamente Eva dijo: aquí fue. Seréis como Dios. Ah, no, aquí fue. Por consiguiente, el orgullo representa, ¿verdad?, lo que ellos llaman el espíritu, o el espíritu, hablando de la sabiduría, de la inteligencia, ¿verdad? Porque cuando usted comienza a informarse mucho, los que marchan no tienen el mismo nivel intelectual que los que producen las marchas. No, olvídese. Los que producen las marchas, los que orquestan todas estas marchas, todos los desfiles, todas las leyes, tienen un nivel intelectual mucho más que superior en ese sentido. Es decir, que son personas que inteligentes, hablando que del mundo, estudiosa, hablando que del mundo, y demasiado poderosa, ¿verdad? Pero las Escrituras me enseñan que todo partió de allí. Vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. El alarde de la inteligencia, de la sabiduría, automáticamente Dios lo tilda como abominación. Y toda aquella persona que se arropó con el orgullo, que levantó su corazón, tuvo altivez o tiene altivez en su corazón, automáticamente se hace aborrecible por Dios. Es decir, que es ultra desagradable delante de la presencia de Dios, hasta el grado de que Dios emitirá su sentencia de castigo. En el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La generación antigua, tanto la antediluviana, tanto los de Sodoma y Gomorra, estaban conscientes de Dios,
Todo el mundo, hermano, quítese esa idea, ¿cierto?, del ateísmo, que ellos no tienen argumento, hermano. La misma creación me indica que hay un Dios. Y la misma conciencia que Dios deposita me indica que todo acto de maldad o de injusticia tiene castigo. Por eso cuando hay una maldad, el hombre dice que sea castigado, que pague en la cárcel. ¿Por qué? Porque eso está en la conciencia, eso está en la ley moral que Dios depositó en nuestro corazón. Ellos tenían la ley moral. Pero ¿qué sucede? Se envanecieron en su razonamiento. Comenzaron a inventarse cosas en su corazón. Comenzaron a justificarse. Comenzaron a excusarse, ¿verdad? Y por allí que se volvieron, ¿qué? Perversos. Se volvieron malos. Le dieron rienda suelta a todos sus deseos, ¿verdad? Motivado por su razonamiento. Por sus malas ideas, sus malos pensamientos. No glorificaron como a Dios. No glorificaron a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Qué significa la expresión que no glorificaron? Es que no le dan crédito. Dios tiene el crédito de toda cosa buena. Y no le dieron el crédito, aún de su creación, que se acredita por sí misma, de que tiene un creador y es Dios, el Dios de la Biblia. La misma creación me indica que existe un creador. Y las escrituras me enseñan que todo comenzó con el orgullo, diciendo, yo no tengo por qué reconocer a nadie. Yo no tengo por qué darle crédito a nadie. Yo no soy oveja para tener ningún pastor. Y cuando usted mira cómo son los desfiles del orgullo, cierto, multicolor, siempre van dirigidos hacia el Dios verdadero. Como escribió alguien en Facebook, dime qué Dios odia y te diré cuál es el Dios verdadero. Dime que Dios es el que odias y te diré cuál es el Dios verdadero. Y cuando usted revisa, el Dios que odia a la humanidad es el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. Entonces, nosotros estamos revisando aquí, en el versículo 22 dice, profesando ser sabio, profesando ser inteligente, se volvieron ¿qué? Necios. Por eso la generación antigua, dice las escrituras, que no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no comprendieron que el acto de maldad repercutía o traía como consecuencia un castigo? ¿Por qué no lo entendieron? Porque cuando usted se dispone a querer hacer lo malo, cuando se apasiona por lo malo, no va a comprender que hay una consecuencia por eso que es malo. Donde los animales entraron de dos en dos, pero ellos no pudieron asustarse ni sorprenderse por ese evento extraordinario, donde Noé construyó tremenda, maquinaria, tecnológica, como lo fue el arca, y no comprendieron cómo una persona puede construir el arca. No lo pudiesen comprender, no sabían de dónde apareció el arca, cómo lo hizo Noé. No comprendieron eso. Eso eran señales, milagros que Dios hizo para que ellos dijeran verdaderamente que aquí hay algo raro. Verdaderamente el mensaje de Noé es verdadero y hay que arrepentirse. La generación impenitente, la generación animal, la generación indolente, la generación insensible, la generación de Noé y la generación de Lot y la generación de hoy en día. En esta sociedad vivimos, hermanos, y nosotros estamos siendo llamados a vivir en justicia y en santidad de la verdad. Si nosotros no vivimos en justicia, van a haber señales. Y la señal es que yo no voy a decir nada. Una de las señales de los hombres de Dios, dentro de esta generación, Noé, caracterizado como pregonero de justicia, no cayó. No cayó, suéltela. Trabajaba 120 años. Es que yo estoy trabajando y por eso no puedo hacerlo de Dios. Déjeme decirle que está en el grupo de los que se rebelan contra Dios. Es que yo estoy estudiando y por eso no busco de Dios. Déjeme decirle que está en el grupo de los que se excusan rebelándose contra Dios. Porque déjeme decirle que el que trabajó ardientemente, diligentemente, en el tiempo antes del diluvio, nunca la Escritura me enseña que se excusó, sino es que pregonó la justicia. No hay ni siquiera una milésima de excusa, porque delante de Dios ninguna persona va a poder excusarse. Nosotros como iglesia no nos podemos excusar, sino que tenemos que trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Trabajar con nuestra mano, ¿verdad? Para ganarnos el pan, ¿verdad? Pero también tenemos que servir a Dios, profesando y anunciando las virtudes
de Él. Entonces, cuando estamos mirando, ¿verdad? No tiene nada que ver con una definición positiva, sino con una definición mala, ¿verdad? Todo lo que la comunidad representa. Pero lastimosamente ellos no lo saben. Muchos de ellos no lo saben. Muchos de ellos sí ya tomaron una decisión contundente en sus vidas al rechazar, ¿cierto?, el amor de Dios a través de la palabra, ¿cierto? Pero otros, ¿verdad?, están allí esperando. Están rotos y están esperando que nosotros, la iglesia, le anunciemos, ¿cierto?, el amor de Dios a través de su palabra. Entonces debemos de entender estas cosas. Vamos a mirar rápidamente, si el tiempo nos da, algunas actitudes importantes e interesantes. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 7? Algunas actitudes importantes con la generación antediluviana, ¿verdad? Donde el Señor, después de ese evento, muestra su arco iris. Y vamos a ver, tanto esta generación antediluviana, tanto la generación de Sodoma y Gomorra, tienen cosas, digamos, idénticas, ¿no? Solamente que son distintas generaciones, pero en sí la maldad es la misma, ¿verdad? El comportamiento de ellos es el mismo, donde se rechaza contundentemente, ¿verdad? Mostrándose como enemigos de Dios, rechazan que a Dios, a su palabra. En Romanos capítulo 3, versículo 3, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 7, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos. En los postreros días vendrán personas que insolentes, personas rebeldes, personas que se mofan de la verdad porque quieren seguir viviendo en sus propios deseos. Este es el tiempo en el que vivimos. En la vigilia miramos cómo muchas personas hablan de forma burlática hacia Dios, principalmente hacia la persona de Jesús, su sacrificio, su obra redentora, ¿verdad? Cómo la élite, la fama, la farándula, ¿cierto?, la música, ¿verdad?, los representantes en sí hablan en contra y se burlan en contra del verdadero Dios, del Padre. Bueno, intentan burlarse porque al final las Escrituras enseñan que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, intentan burlarse. La Escritura enseña que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, es decir, el que vivió su vida alejada de Dios, entonces la Escritura me enseña que cosechará condenación. Pero el que vivió una vida en comunión con Dios, obedeciendo las palabras del Señor Jesús, dice que cosechará vida eterna. Vida eterna. Entonces, estamos viendo algo muy interesante, que en los postreros días vendrán que burladores, personas que insolentes, rebeldes e irrespetuosas hacia Dios y su palabra, ¿verdad? Y claro, como la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo, pues es un atentado, cierto, hacia la iglesia también, ¿verdad? Dice el versículo 4, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta era la pregunta que constantemente, de forma burlática, hacían los antediluvianos. ¿Y dónde está el diluvio, Noé? ¿Dónde está el diluvio? ¿Y dónde están las lluvias, Noé? Noé, ¿usted qué le pasa? Está metiendo mota. Siga así. ¿Usted qué está haciendo, Noé? Siga consumiendo esas cosas raras. ¿Qué consideran que Noé estaba qué? Loco. Era un psicópata, Noé. ¿Por qué? Porque se consideraba inteligente. Pero la inteligencia tiene que ver con creer en el Señor. Ahí parte la inteligencia. Al principio la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es tenerlo en cuenta a Él, creer en Él y obedecer su palabra. Ese es el principio de la sabiduría. Por consiguiente, usted tiene que ir totalmente, comprender, ¿cierto?, lo que las Escrituras me enseñan. Y me dice: el que cree en el Señor es sabio. Entonces vamos a entrar, ¿cierto?, como la persona que comprende la sabiduría del Señor, a explicarle a la persona que desconoce. Pero la persona que se revela ya está. No hay nada que hacer. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde están las lluvias, Noé? Porque desde el día en que los padres durmieron, desde que existe esta generación, ¿verdad?, pues no ha llovido. Todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Hoy en día, ¿y dónde es que Jesucristo no viene? Pues todas las religiones dicen que un Salvador viene, que lo uno y que lo otro. ¿Y por qué no viene Jesús? Porque las Escrituras me enseñan que Dios es demasiado paciente
no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Debemos de vivir con conciencia. Sabemos que somos polvo. Sabemos que somos polvo. En cualquier momento podemos morir. Y necesitamos que asegurarnos, viviendo que una vida íntegra delante de la presencia de Dios, en el modo que ready, en el modo que preparado, listo. Estoy listo, ya sea que Cristo venga o que me muera, estoy listo. Lo que el Señor me entregó por hacer, lo hice. Lo que el Señor me enseñó en su palabra, lo que conocí de Él, del Espíritu Santo, lo viví. Estoy listo. Entonces debemos de vivir en ese modo. ¿Qué dice el versículo 5? Estos ignoran voluntariamente. Miren, las Escrituras me enseñan que hay dos razones o dos clases de ignorancia. La ignorancia porque nadie me lo dijo, o la ignorancia porque yo quiero seguir pecando independientemente de que usted me lo diga. Es decir, la ignorancia producto de la dureza del corazón, del rechazo a la verdad. El que rechaza la verdad también queda en ignorancia. Pero hay una ignorancia porque yo no lo conocía. Esta ignorancia del rechazo a la verdad automáticamente trae consigo condenación. Ya está. La Escritura me enseña que todo el que rechaza la verdad, automáticamente ya está condenado. Porque ha rechazado a la salvación misma, a Jesús. A Jesús mismo. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Nosotros podemos pecar de acuerdo a las Escrituras por ignorancia. Si yo desconocía eso, Dios me recibe. Señor, perdóname, que realmente no lo sabía. Pero cuando nosotros pecamos voluntariamente, la Escritura me enseña que estamos pisoteando la sangre del Hijo de Dios, que es santa. Estamos ofendiendo a Dios y estamos escupiendo al Espíritu Santo. Es un agravio contundente, es fiero hacia Dios. Debemos de tener eso en cuenta. No podemos seguir viviendo de la manera como vivíamos cuando no conocíamos a Dios. Ahorita tenemos que vivir ¿en qué? En santidad. En santidad. El versículo siguiente dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Estos ignoran que la palabra de Dios, cierto, es fiel, que tiene su cumplido. Cumple Dios con todo aquello que dice. Por eso cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. Tarde que temprano, aunque nosotros consideremos que se demora, tiene cumplimiento. Dios, el Señor Jesucristo, aparecerá y tomará a su iglesia, a quienes se purificaron. Versículo 6: por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Está mostrando que es la justicia de Dios, donde claramente el mundo que murió, que por el rechazo ¿a qué? A la verdad. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, 7, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esa es la representación. Representa a un grupo de personas impías que rechazan a Dios, enemigas de Dios. Todo aquello que se relacione con el pecado, con el amor cierto al pecado, con el amor a la mentira, está vinculado con la impiedad, con la maldad absoluta, con la perversión, con la inmoralidad. Ya vi que no nos va a alcanzar, pero bueno, sigamos leyendo. Isaías capítulo 5, versículo 19. Isaías 5, 19, ¿qué dice? Isaías 5, 19 dice así. Dice: los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra. Está hablando de los burladores. Venga ya, apresúrese su obra y veamos. No es pues que aparezca, ok, no es pues que llueva ya está, no me importa que llueva, no importa que venga, cierto, la nación de Israel, no importa que venga Nabucodonosor, Isaías, que venga Senaquerí, ¿verdad? Que vengan los reyes que tú dices que van a venir, no importa, ya está, cierto. Las Escrituras enseñan claramente que la actitud de la nación de Israel, que dice aquí, hay de los que traen, bueno, versículo, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Nosotros vamos a saberlo, pero cuando suceda.
Y la Escritura me enseña que esa es una nación que necia, que entendió ya cuando sucedió. ¿Por qué no lo entendí antes? Para no padecer la destrucción. Porque sencillamente no quise. El Señor enseña que todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo va a saber la verdad. Todo el mundo va a saber la verdad. Ahora o en el infierno. Pero la verdad todo el mundo la va a conocer. Ahora o en el infierno. Y la Escritura nos está llamando a nosotros a conocer la verdad ahora para no sufrir la condenación del infierno. Hay dos momentos en los que podemos conocer esa verdad. Y el Señor desea, y para eso nos llamó, para que la conozcamos ahora. Esta generación, hermano, en la que vivimos hoy, el versículo 20 es así como lo dice. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esta es la generación en la que vivimos, donde lo malo es bueno, y lo bueno es malo. El matrimonio en Cristo Jesús, eso es malo. ¿Para qué te esclaviza? El predicar la palabra, eso es vergonzoso. ¿Para qué habla el Señor? ¿Verdad? Una mujer que sirve a su esposo, ¿verdad? Ayudándole como ayuda idónea, no te esclavice. ¿Para qué anda sometida? Es malo. La Escritura enseña que todo es puro para los puros, pero para los ignorantes, incrédulos, nada les es puro. Aún su conciencia está contaminada. ¿Por qué? Porque ya en su corazón ha decidido hacer lo malo. No van a comprender qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque claramente cuando yo deseo hacer lo malo, no tengo que el discernimiento, la capacidad de diferenciar qué está bien y qué está mal. Estoy borracho. El borracho no discierne nada. Pero cuando yo estoy sobrio, atento a la palabra de Dios, viviendo en justicia y santidad, pues lo discierno todo. Así como hoy lo podemos ver. Podemos ver claramente, ¿cierto?, la realidad de las cosas. Podemos ver claramente la realidad de las cosas. La nación de Israel, como ejemplo de burladores, dijo lo siguiente. ¿Dónde está? 21, sí. Bueno, no, el versículo que no creo que no lo copié. Pero sigamos, vamos a buscarlo aquí rapidito. Isaías, allí mismo el capítulo 21. Y vamos a anotar este versículo, el capítulo 22, y vamos a anotar el versículo 12 al 14, y vamos a recordar las palabras del Señor Jesucristo. Versículo 12 dice, está hablando de la nación de Israel, que ya la sentencia estaba, ya el Señor le había avisado a través de los profetas que venía castigo para ellos y que se arrepintieran, pero la nación de Israel no lo quiso así. Versículo 12 dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir ¿qué? Cilicio. Llamó a esta generación, nos ha llamado a que, junto con esta generación, a vivir ¿qué? Humillado, dependiendo de Dios. Hoy usted ve que incluso la comunidad cristiana se ha rebelado en contra de Dios, donde nombran pastores. Cuando hablo de rebelarse, hablo de, la máxima rebelión, ¿verdad? Que se está manifestando. La máxima rebelión. ¿Por qué? Porque la degradación que nos enseñan las Escrituras dentro de la sociedad está vinculado con dos cosas evidentes. Con el abuso de los niños, la pedofilia, y con la homosexualidad. Cuando usted mira que la sociedad glorifica estos hechos o no se pronuncia en contra de estos hechos, como ya lo hemos visto, la sociedad, la OMS, ni ninguna comunidad de las élites habla en contra del tráfico de niños, la explotación sexual hacia niños, no los hablan, ¿verdad? Porque claramente esa nos da señal, ¿verdad?, del estado tan depravado y macabro en el cual vivimos. Y también cómo glorifican hoy en día el pecado, hablando de qué, de que es orgullo, ¿cierto?, el vivir en esta clase de pecados, el vivir en esclavitud. Entonces, hoy en día estamos viendo que estas cosas, y el Señor lo que está pidiendo a toda la humanidad y a nosotros, a que vivamos en justicia y santidad, sometidos a la palabra de Dios, es a que nos mantengamos que humildes, humillados, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo recibamos la recompensa. El versículo 13 dice, y aquí gozo y alegría. El Señor pidió que se humillaran, ¿verdad?
Pero estas personas tomaron la decisión, la nación de Israel tomó la decisión de celebrar. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué más da? Sigamos en la recocha, sigamos, cierto, en el desorden. Sigamos en lo mismo, sigamos en la fiesta. ¿Por qué será que la Escritura nos enseña que en los tiempos de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? ¿Por qué estaban así? Porque sencillamente esa es la muestra de la insensibilidad. La muestra, ¿por qué el Señor no dice que estaban matando, asesinando? ¿O por qué no enfatiza esa parte? Aunque lo hace en Génesis y lo hace en Judas con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no dice que estaban asesinando, violando, matando? ¿Por qué no lo dice? Porque sencillamente me está enfatizando las Escrituras, la insensibilidad hacia la palabra de Dios, que me dice, ¿sabe qué? Sí, pues voy a morir. ¿Y qué? Sí, ¿y qué? Esa respuesta delante de Dios, cuando nosotros nos colocamos, o cuando cualquier persona se coloca con esa actitud de insolencia y de falta de respeto, el Señor lo que dice, ya está. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Versículo 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ok, ya está, ustedes lo quisieron así. Entonces, recordemos que el problema con la humanidad ha sido siempre que el orgullo. La persona está diciendo, no importa tu palabra, no importa, eso es mentira. ¿Cuál Dios ni cuál nada? Sí, está bien, eso permanece y sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Pero eso no es real, como Dios no es real, ¿verdad? Entonces la Escritura me enseña que esa actitud es una actitud de insolencia que automáticamente el Señor dice, está ya sentenciado, porque su respuesta es decisiva. En el día del juicio, también mi sentencia es decisiva. No hay vuelta atrás. El Señor nos ha mostrado, hermano, que la necedad, la maldad, la soberbia, la perversión, la mentira, ¿cierto?, trajo consigo el castigo. La insensibilidad, hermano, es lo que caracterizó a esta generación, donde los animales subieron de dos en dos y no se inmutaron. La insensibilidad es representación de qué? De dureza de corazón, donde yo soy inflexible, es de roca. La roca usted no la puede doblar, ¿cierto? No la puede moldear, sino que ella permanece, ¿qué? Su forma. Aunque me digan qué es lo que tengo que hacer, sigo haciendo lo mismo. Eso se llama dureza de corazón, y eso automáticamente las Escrituras me enseñan que es sentenciado por Dios. Entonces, esta generación inflexible, esta generación que no dispuso su corazón, como enseña la Escritura, esta es la generación en la que vivimos, ¿verdad? Una generación sin corazón que está dispuesta única y exclusivamente a divertirse, única y exclusivamente a rebelarse contra Dios. Pero aquí es donde entramos como iglesia, no como se hacen partícipes de estas cosas, no como que callan a estas cosas, sino como que no participan en estas cosas y también hablan en contra de estas cosas. Quizás conocemos amigos que son homosexuales. Hermanos, están quebrantados, están pidiendo ayuda, muchos de ellos. No digo todos, muchos de ellos. Están diciendo auxilio, estoy mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que obrar, actuar, ¿verdad? Por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo miro todos esos videos de personas aún, hoy en día tienen 70, 60 años, dicen que sus padres nunca los asesoró y por eso dicen que tomaron decisiones dañinas para sí mismos y hasta hoy en día se siguen lamentando. Que gracias a Cristo comienzan a tener esperanza, pero lo recuerdan con mucho dolor eso. Bueno, sigamos leyendo. Leamos lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 12. Recordemos que la nación de Israel fue mucho más perversa que Sodoma y Gomorra y que los antediluvianos. Así que tienen todo el comportamiento de ellos y mucho más, ¿verdad? Entonces por eso
necesitamos ver cómo las escrituras hablan de la nación de Israel. Bueno, de la antigua nación de Israel. Jeremías 6:12. Jeremías 6:12 dice así: y sus casas serán traspasadas a otro. Y sus casas serán traspasadas a otro, sus heredades y también sus mujeres, porque, bueno, no, ese no es. Bueno, ese no es. Sé que era el 12, el 5:12. Dice: negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Escuchen lo que está diciendo la nación de Israel. Dios se les reveló a la nación de Israel, haciendo que milagros en Egipto, y los guardó en el desierto, haciendo milagros también en el desierto. Los introdujo a la tierra de Canaán, y esta misma nación está diciendo que Dios no es Dios. Es decir, el yo soy no es nada. El yo soy, que lo es todo, que existe por sí mismo, no es nada. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos ni espada ni arma. Entonces, mire el estado de engaño, el estado de incredulidad en el que estaba y el estado en el que hoy se encuentra la sociedad. Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es verdadero, Jesucristo no es salvación. Hoy se inventa un sinnúmero de historias alrededor de Jesucristo y es el que más habla. Todos los cantantes hablan de Jesucristo, todos los comediantes hablan de Jesucristo. Es el más famoso. No tienen que entender, no lo entienden, pero lo entienden. No lo entienden, pero lo tienen que recibir. Cierto de que es el que más, cierto, del cual más se habla, pero es el más glorioso, el Señor. Entonces, estamos viendo que hoy es semejante la sociedad de ese entonces, la generación de Noé, de Sodoma y Gomorra, la generación de los profetas en el tiempo, cierto, de los profetas, de Jeremías, de Isaías, corresponde a la generación que estamos viviendo e incluso dentro de la comunidad cristiana. Hoy en día se aflora, como enseña las Escrituras. El Señor Jesucristo nos dijo que nos cuidáramos del engaño, de la mentira. Nos cuidáramos de los falsos profetas. Porque hoy en día eso es lo que más se ve. Engaño, mentira, e incluso dentro de la misma comunidad cristiana. De ese mismo, o asimismo, la generación de Israel estaba en ese total engaño. ¿Qué dice Jeremías capítulo 5, versículo 31? Jeremías capítulo 5, versículo 31. El versículo 30 dice: cosa espantosa y fea hecha en la tierra. Cosa espantosa y fea. Usted recuerda que en Lot dice que él estaba perturbado fuera de la ciudad porque escuchaba y veía actos, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra que utiliza? No solamente abominables, sino actos que no tenían nombre, pero él utiliza una expresión. Era tan feo y tan malo lo que hacía que no había nombre para definir eso tan malo y tan feo. Dice que esta misma generación, la generación de Israel en los tiempos de los profetas, de Jeremías, Isaías y todos los demás, hacían cosas espantosas y feas. Versículo 31, hay una de esas cosas espantosas y feas que muchas personas, digamos, reducen o simplifican. Dice: los profetas profetizaron mentira. Hermano, la mentira no es cosa suave. Las iglesias que en este momento hablan mentira, el evangelio de la prosperidad, el evangelio, cierto, de el amor, cierto, prostituido, el evangelio donde no hay infierno, no hay condenación, el evangelio de que tú no debes de sufrir, el evangelio de que Dios te ha llamado para bendecir. Mire, hermano, yo he escuchado iglesias que comenzaron modestamente bien y hoy en día, oiga, están escuchando unas perversidades, están predicando unas perversidades terribles. En estos días iba pasando por una iglesia y primeramente escucho, en esta iglesia no está predicando el pastor. Colocó un video y ese video yo estoy escuchando: este es Maldonado. Pero cómo esta iglesia ha caído cada vez tan bajo. Escuchar a Maldonado, y cuando me asomo dicho y hecho, porque la voz pues uno la reconoce, cuando uno escucha esta clase de personas que parece mucho en YouTube. Y luego otro día de nuevo colocaron otro video de una pseudopastora, Lini de Fon, también perversa, predicando que usted tiene que ser rico, que Dios no lo llamó a ser pobre.
predicándole, cierto, a que usted sea idólatra y codicioso, que usted adore al diablo y sus demonios, a Mamón. Entonces, cada vez más, hermano, dentro de la comunidad cristiana, esto se está viendo. Cada vez va más de mal en peor. Alármese cuando usted esté en un lugar, o si usted en alguna vez estuvo en un lugar, busque también rescatar a los que puedan, porque se están perdiendo. Conocieron hasta cierta parte, hermano, pero si la persona no crece, no tiene el conocimiento para crecer, se pierde. Aquí no es que yo soy salvo por fe. La fe tiene una dimensión de progreso, de crecimiento. Y si yo no crezco y no progreso, me perdí. Téngalo en cuenta. Los profetas profetizaron mentira. Los pastores, los pseudoapóstoles, pseudopastores, pseudomaestros, hablan y enseñan mentira dentro de las comunidades cristianas. Y los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar, se dirigen, como hoy en día, se dirigían por sus propias manos. Y mi pueblo, versículo 31 estamos leyendo, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Estamos en una sociedad donde ama la mentira. Mi pueblo así lo quiso. Se dieron cuenta que era mentira. Ellos sabían que los sacerdotes estaban mintiendo. Ellos sabían que los profetas estaban mintiendo. Pero dice que el pueblo fue cómplice. Mi pueblo así lo quiso. ¿Sí ven? Así lo quiso. Como enseña Amós, dice que el pueblo le pidió a la nación de Israel: predícanos mentira. Predícanos mentira. No nos hable la verdad. No nos hable verdad. Y hoy en día estamos así porque la gente ya no quiere sufrir la sana doctrina, sino que quiere escuchar falsos maestros. Esta es la generación que estamos, la generación mentirosa, la generación altiva, la generación malvada, la generación necia, que no tiene corazón, insensible, incrédula, perversa, macabra, sin afecto, amándose a sí mismo, como enseña 2 de Timoteo capítulo 3. Para que nosotros, como luminares en este mundo, podamos que resplandecer y como sal no se nos pegue la corrupción. Nos mantengamos apartados de ella. Oremos.